En el Corazón de la Palabra, Reflexiones de Padre José María, SCTJM, sobre las lecturas diarias a la Santa Misa. Sábado de la primera semana del tiempo ordinario. Confía en su amor misericordioso. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, Jesús entra en el banco de los impuestos. Jesús ha sanado a un leproso, ha exorcizado a un demonio, incluso ha perdonado y sanado a un pecador, pero hoy llama a un pecador. Jesús entra en la vida de Mateo y simplemente le dice, sígueme. Y se levantó y siguió a Jesús. Hermanos y hermanas, Jesús tiene un plan para nuestra vida. Es un plan de amor misericordioso. No es tan importante dónde hemos estado o qué hemos hecho. Cuando Jesús entra en nuestra vida, lo único que importa es que recibamos su amor, que escuchemos su voz, que confiemos en su bondad y, como dijo Nuestra Señora en Caná de Galilea, simplemente hagan todo lo que Él les diga. Como San Agustín aprendió en su larga peregrinación de fe, es cierto que cada santo tiene un pasado, pero lo que realmente importa es que cada un pecador tiene un futuro, cuando confiamos en el amor misericordioso de Jesús. Aleluya. Escuchemos las palabras de Madre Adela. Cristo es el rostro de la misericordia. Su corazón es la fuente de misericordia. Sus palabras son la verdad que nos hace libres, que nos permite recibir la libertad, que es el efecto más potente de la misericordia. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María.